esperanza está en Jesús, solo en su sangre. Muy buenos días, hermanos. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de estar aquí y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. También un saludo a todas las personas que en este momento se conectan a través de la internet y que pueden junto con nosotros escudriñar las escrituras. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos hable, para que Él prepare nuestro corazón y nuestra mente y que esta palabra pueda obrar en cada uno de nosotros. El Señor más que nadie sabe lo que necesitamos. El Señor más que nadie sabe lo que tiene que transformar y cambiar en cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas de vida, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí congregados y estudiar juntos tus escrituras. Gracias, Señor, por tu palabra que es lumbrera nuestro camino, Señor, luz. Te pedimos que hoy, Señor, tú prepares, Señor, como buena tierra nuestro corazón y nuestra mente para que esta palabra obre conforme a tu voluntad, Señor, y nos transforme cada día más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy quiero empezar leyendo un artículo que apareció en un periódico matutino. Y de pronto les va a parecer extraño, pero vamos entrando en materia y vamos a poder entender mucho mejor. Este artículo es sobre el desempleo. Y escuchen, la pandemia del COVID-19 ha sido de gran impacto a la empleabilidad de las personas a nivel mundial, pues las empresas han visto disminuidos sus ingresos y ganancias. Por tal razón, el recorte de personal y desempleo ha aumentado. Los jóvenes son algunos de los más afectados por el desempleo. De hecho, el Informe Mundial sobre el Empleo Juvenil 2020 de la Organización Internacional del Trabajo, citado por Manpower Group, en un documento señaló que la tasa de participación laboral de este grupo ha disminuido en un 5% en los últimos 20 años. No solo la pandemia dificulta la empleabilidad de los jóvenes. El 81% de los jóvenes que hicieron parte de un estudio de Manpower Group en Latinoamérica reportó dificultades para encontrar trabajo. Además, según sus vivencias, determinaron las principales razones por las que no son contratados. Y el 58% se define en la falta de experiencia. Hermanos, yo no tengo ninguna agencia de empleo, ni pretendo tampoco solucionar los problemas de empleo de este país. Lo que pretendo en esta mañana es que juntos hagamos una analogía desde el punto de vista espiritual. Es por eso que el título del mensaje de hoy, para todos aquellos que tienen la buena costumbre de tomar nota y poder repasar ahí en sus casas, es el siguiente: se buscan profesionales con experiencia. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto con la parte espiritual? ¿De qué nos va a hablar hoy el hermano? Bueno, vamos a ir desarrollando el tema. La palabra profesión proviene del latín profession onis, que significa acción y efecto de profesar o ejercer. Hay muchas otras definiciones. Por ejemplo, hay una que dice: profesión es la actividad habitual de una persona para la cual se ha preparado, que al ejercerla
tiene derecho a recibir una remuneración o pago. Y hay muchos otros significados. Todos los que hemos tenido la oportunidad de prepararnos, ya sea a nivel técnico, tecnológico o universitario, sabemos muy bien que la teoría es muy importante, pero que sin la práctica no podremos obtener ninguna experiencia y no podremos llegar a ser unos profesionales íntegros. La práctica, al igual que la teoría, es muy importante. Y aquí quiero resaltar la profesión de las amas de casa. Aquellas mujeres, madres abnegadas que siempre están allí en su hogar, ellas sí que practican a diario su profesión. La Biblia también nos habla de la palabra profesión. Y quiero por favor que abran sus Biblias en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 12 y 13. Ya lo tenemos. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Versículo 12 del capítulo 6. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión. En este contexto bíblico, la profesión de la cual nos habla la Biblia significa testimonio, declaración, confesión público de los valores a los cuales una persona se adhiere profundamente y valores los cuales practica, valores que debe practicar. Y como les hablaba al comienzo, ¿qué nos da la experiencia? Solamente la práctica. Y esto no quiere decir otra cosa que vivir coherentemente con lo que yo creo, con lo que confieso o declaro. Vivir coherentemente. Y aquí cabe la frase que dice: no es cristiano el que dice serlo, es cristiano el que vive como tal. Ese es el verdadero cristiano. Podemos haber escuchado muchas personas que se acuerdan de aquel día cuando entregaron su vida a Cristo, pero hasta ahí llegó. ¿Y qué de su vida? ¿Qué de su caminar diario? Es el verdadero cristiano el que vive como tal. Les decía que el contexto bíblico de profesión es la declaración o confesión. Pero hoy yo quiero tomar esta palabra profesión como la preparación, la práctica que nos lleva a la experiencia. Definitivamente, hermanos, Dios quiere que seamos unos verdaderos profesionales de la fe. De esto nos habla la palabra, profesionales de la fe, pero profesionales con experiencia, como requiere el mercado laboral de este mundo, profesionales con experiencia. Y Dios requiere profesionales de la fe con experiencia.
Pero volvemos a lo mismo, la experiencia solo nos la da la práctica. La práctica. Solo la práctica. ¿De qué? De estudiar su palabra, de leer su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Yo me acuerdo de una campaña que inició el misionero Jesús Londoño, mi hermano, y él decía: no a la lectura romántica de la Biblia. No podemos leer la Biblia y decir, qué hermoso, qué palabras, qué frases. Debemos estudiar la Biblia para ponerla por obra en nuestras vidas, para vivirla cada día. Debe ser una vivencia práctica, diaria y permanente en nuestras vidas. Muchas personas leen la Biblia y lo único que pueden decir de ella es: sí, dice cosas muy bonitas, tal vez muy ciertas, pero hasta ahí llegan. Pero nosotros como cristianos debemos estudiarla, leerla, estudiarla y practicarla. Esto es lo que nos lleva a la experiencia y poder ser unos buenos, íntegros profesionales de la fe. Este sería el orden lógico: leer, estudiar y practicar la palabra para poder llegar a tener una experiencia en cuanto a la fe. A esta altura, la pregunta sería: ¿cómo llegar a ser unos buenos profesionales de la fe? Y estudiando la palabra, encontraba yo 3 argumentos que nos van a ayudar a ser unos buenos profesionales de la fe. Hay muchos otros en la palabra de Dios, pero hoy quiero que veamos estos 3 argumentos que, llevados a la práctica, nos ayudarán a ser unos buenos profesionales de la fe. Y el primero es considerar. Y vamos al libro de Hebreos, por favor. Hay unas hojitas después. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. ¿Qué sigue después? ¿A quién vamos a considerar? El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Está claro? Considerar. Considerar significa siempre tener presente. Significa pensar, reflexionar sobre algo o alguien. Y en este caso es sobre alguien, sobre la persona de Cristo. Considerar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Considerar a Cristo como el único camino al Padre. Considerad a Cristo como en el único en el que hay perdón de pecados por su sangre derramada en el Calvario. Considerad a Cristo como el único modelo de vida en el que tenemos que fijarnos. En ese ejemplo de vida de Cristo hombre. Considerad a Cristo como el único que, cuando le recibimos
en nuestras vidas, que cuando abrimos nuestro corazón para que Él entre a morar en nuestras vidas, entonces somos llenos del Espíritu Santo que nos capacita para vivir una vida conforme a su palabra. No hay otra manera. No son esfuerzos humanos. Es que cuando Cristo entra a morar en nuestra vida, el Espíritu Santo nos capacita. Considerar siempre en nuestras vidas a Cristo, a este sumo sacerdote. Considerar, tener siempre presente, pensar, reflexionar sobre Cristo. En segundo lugar, y como segundo argumento, retener. Y vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 4. El versículo 14 y 15. Hebreos 4, versículo 14 y 15, dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Retener. ¿Y qué significa retener? Significa mantener, conservar, no soltar, no dejar ir. Esto es retener. En este caso, no es Dios el que nos deja, no es el Dios que nos abandona, somos nosotros que nos alejamos de Él. Somos nosotros que nos apartamos del Señor. Muchas veces porque pretendemos pelear con Dios, cuando desde nuestra perspectiva Él no nos está respondiendo. Cuando desde nuestra perspectiva Él no está obrando como debe obrar. O muchas veces cuando el pecado nos ha doblegado y hemos caído de una u otra forma. Nos alejamos de Dios. Pero debe ser todo lo contrario. Aquí, cuando decimos, no, es que Dios no ha escuchado mi oración, es que Dios no está obrando como debería obrar, nos estamos olvidando de la soberanía de Dios. Él es soberano sobre su creación. Él no nos va a pedir permiso para permitir o hacer su voluntad. Y cuando lo miramos desde la parte del pecado, nos ha llegado a pasar. Cuando luchamos con nuestras debilidades y caemos, entonces nos alejamos de Dios. Debe ser todo lo contrario. Cuando caemos debemos correr a la cruz. Allí está el perdón de los pecados. Nos lava continuamente. Hay gracia siempre en la cruz. Entonces, en este argumento de retener, debemos retener esa relación con el Señor. Debemos retener, no dejar que las circunstancias o el pecado nos alejen de Él. Debemos considerar siempre la soberanía de Dios. Y muchas veces, cuando esto sucede, obviamos su palabra. Muchas veces, o casi siempre, la conocemos, pero la obviamos, nos olvidamos de ella.
cuando nos dice, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Nada podrá separarnos. Y como tercer argumento, para poder ser unos buenos profesionales de la fe, está la palabra mantener. Hebreos capítulo 10, ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Aquí nos dice el autor de Hebreos, que para mí fue Pablo, no sé, hay mucha discusión sobre esto. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar. Y a mí esa palabra sí que me ha dado duro. Sin fluctuar. Es decir, estar firmes sin desmayar en ningún momento. Pero les confieso, en mi vida muchas veces he estado desanimado, ha fluctuado mi fe. Pero también la palabra dice que Dios nos conoce. Él sabe que somos solo carne. Pero aquí nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Y qué significa mantener? Sustentar, preservar. Y algo bien interesante que encontré, este sinónimo, nutrir. Y esto hace referencia cuando una persona mantiene a otra en la parte alimenticia, ¿cierto? No, es que yo lo mantengo. O yo mantengo mi familia. En la parte alimenticia está haciendo nutrir. Y este mantener es una palabra que yo conozco muy bien. Porque tiene que ver con el mantenimiento. Y ese siempre fue mi trabajo secular. Yo me acuerdo de cómo en las diferentes empresas donde yo laboré, mi trabajo era mantener las máquinas. Y ese mantener era preservar, limpiar, cuidar, para que las máquinas produjeran al 100%. Para que las máquinas no fallaran. Ese era mi trabajo, el mantenimiento. Y al igual que en la parte espiritual, también debemos constantemente hacer mantenimiento. Vamos a ir un momento al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Ocupaos de nuestra salvación. Y una vez más volvamos a Hebreos.
capítulo 2, versículo 3. Y aquí hay una pregunta bien interesante que nos da el autor de Hebreos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Descuidamos. Al igual que esas máquinas a las cuales yo le hacía mantenimiento, si yo las descuidaba no iban a producir, ahí iban a estar. Tal vez iban a fallar mucho, no iban a producir el 100% de su eficiencia. Cuando descuidamos nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, al igual no vamos a dar los frutos o el fruto que el Señor quiere de nosotros. Mantener, nutrir nuestra relación con el Señor cada día, cada día. Como el Señor nos enseñaba en esa oración modelo, nuestra oración debe ser diaria y permanente por cada día. Yo no voy a orar por este mes y por esta semana y ya. Oro cada día. Hoy, Señor, necesito tu gracia. Hoy, Señor, necesito tu guía, tu dirección. Hoy, cada día. El mantener esa relación íntima con Dios y no descuidar esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Y aquí no voy a entrar en detalles si la salvación se pierde o no, ese será otro tema, pero lo que sí quiero ser enfático es en el mantener nuestra relación con el Señor, nuestra intimidad con Él, diaria, permanente. Esa salvación tan grande que nos ha sido dada por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Y escuchen algo, cuando tenemos algún tipo de problema, puede ser en nuestra salud física o puede ser un problema con algún aparato que tengamos en nuestra casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar los mejores profesionales, ¿no es así? Siempre pedimos, bueno, recomiéndenos a alguien, pero que sea un buen profesional en la medicina o en la tecnología, o un buen profesional en la mecánica. Pero eso es lo que hacemos siempre, buscar el mejor profesional. Más cuando nuestro problema es físico, porque estamos dejando nuestra salud en manos de esa persona. Obviamente, primero en el Señor, pero siempre buscamos los mejores profesionales. Al igual en lo espiritual, cuando llegan a nuestra vida las pruebas y las tribulaciones y nos encuentra como profesionales mediocres, que tal vez tenemos el conocimiento, pero no la práctica, y como no hemos practicado, pues no tenemos ninguna experiencia. Ahí es cuando vienen los problemas en nuestra vida. Fracasamos en estas pruebas. Y para el Señor es algo bien interesante. Prueba no superada, prueba repetida. Y si no somos unos buenos, íntegros profesionales de la fe, vamos a fallar.
que el Señor nos va a volver a enseñar. Por medio de la prueba, de la dificultad, de la tribulación, porque es una forma en que el Señor nos enseña y moldea nuestro carácter. Profesionales de nuestra fe, profesionales con experiencia. Pero la experiencia solo nos la va a dar la práctica de su palabra, la práctica diaria, permanente, constante. Como conclusiones de este mensaje de hoy, que espero nos haga reflexionar y que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Yo soy el primero que lo necesito en mi vida. Como siempre lo digo, cuando yo preparo un mensaje, pienso primeramente en mí. Señor, yo necesito esto, necesito lo otro, que tú hagas y obres en mi vida. Y empiezo a estudiar la palabra en el tema que voy a preparar. Para mí, las conclusiones siempre deben llevarnos a una reflexión. Por eso estas conclusiones que yo hago siempre son preguntas, porque debe llevarnos a una reflexión. Y la primera es, ¿qué tan profesionales de la fe estamos siendo? Desde la perspectiva del conocimiento, la práctica y la experiencia. ¿Estudiamos la palabra? ¿La leemos constantemente? ¿Pero practicamos lo que nos dice? Para que podamos tener esa experiencia. Profesionales de la fe con experiencia, porque vivimos la palabra, porque la practicamos diariamente. Conocimiento, práctica nos lleva a la experiencia. ¿A la experiencia de qué? De Dios y su palabra. De Dios y el caminar con Él diariamente. De Dios y el vivir agradándole a Él. ¿Qué tan profesionales? En segundo lugar, estamos aplicando en nuestras vidas cada día el considerar a Cristo como nuestro todo, o estamos considerando otras cosas, o estamos considerando este mundo. Considerar a Cristo como nuestro todo. Retener las enseñanzas y el ejemplo de Cristo Jesús. Como dice la palabra, Cristo hombre, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Retener las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. Mantener nuestra relación íntima, sincera, permanente, reverente, y escuchen algo, llena de gratitud por la obra de Cristo. Eso es lo que debe mover nuestro corazón. Señor, gracias. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieses dado tu vida en la cruz? Si tú no te hubieses rebajado a la condición de hombre y venir a rescatarnos. Siendo Dios, te rebajaste a la condición de hombre
por amor a nosotros. Mantener esa relación llena de gratitud con Cristo. Y en tercer lugar, estamos preparados para afrontar como unos profesionales de la fe íntegros las diferentes pruebas y tribulaciones que con seguridad van a venir a nuestras vidas. Esta pandemia ha sido bien difícil y complicada desde todos los aspectos. Y por la misericordia de Dios puede llegar a pasar y quedar en la historia. Pero con seguridad vendrán otras pruebas. No sé si otras pandemias, no sé si algo peor, pero vendrán otras pruebas. Las personas que esperan paz en este mundo están equivocadas, no conocen la palabra. El mundo va de mal en peor, el caos será peor cada día. ¿Estamos preparados para afrontar estas pruebas y tribulaciones que con seguridad vendrán a nuestras vidas en particular o al mundo en general? Y si estamos aquí tendremos que afrontarlas. Pero debemos afrontarlas como unos buenos profesionales de la fe, profesionales con experiencia que nos ha dado la práctica de su palabra. Y como les hablaba al comienzo de una definición de la profesión, de una persona que se prepara, que practica y que obtiene una experiencia y que también obtiene una remuneración o pago. En la profesión de la fe también tendremos una remuneración o pago, pero no en este mundo, no en dinero, no en lo corruptible. Será una remuneración eterna en nuestro reino celestial, al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué mejor remuneración? No hay otra mejor. Así que trabajemos en esta profesión de la fe. Que nuestro conocimiento de la palabra llevado a la práctica nos dé la experiencia para ser los mejores profesionales de la fe y esperar nuestra remuneración, nuestra recompensa eterna, no aquí. Jesús dijo: este no es mi reino, yo no soy de este mundo. Y también nos dijo: porque allí donde yo voy, también irán ustedes y estarán conmigo. Esa es nuestra mejor perspectiva de vida. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en poder prepararnos para ser los mejores profesionales de la fe, con el conocimiento de su palabra, con la práctica de su palabra que nos lleve a la experiencia. Soberano Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestra guía, nuestra dirección, que es, Señor, nuestro mapa. Gracias, Señor. Te pedimos ahora, poderoso Dios, que tú nos ayudes, que tú nos des tu gracia para prepararnos, Señor, en la profesión de nuestra fe, en la profesión de nuestra esperanza, que no es otra cosa que algún día, cuando tú lo determines, estar contigo cara a cara, en tu presencia, en nuestra casa, en nuestro reino. Ayúdanos, poderoso Dios, a ser los mejores profesionales de la fe, a profesar,
a declarar con toda convicción lo que creemos, pero a vivir lo que creemos, Señor. Esta es la mejor manifestación de nuestra fe, el mostrar con nuestra vida que tú eres el Señor y Rey, que tú tienes el control total de ella, Señor. Te lo rogamos en esta mañana. Declaramos, Señor, que necesitamos de ti cada día en nuestras vidas. Le damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén y amén. and